Hoy, ¿en qué pasa con Mariela? El otro día estaba leyendo un informe de la Organización Mundial de la Salud, que entre paréntesis no es que les crea mucho, pero, pero que decían que una nueva cepa tenía la habilidad de transmitirse más rápido que las anteriores, pero que era menos grave la infección por esta nueva cepa. Con el auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, McCormick, Produbanco, Chaide, Pintuco, Vita Leche, Pharmacies, Emapac, ATM, Claro. Doctor, bienvenido. Oscar del Bruto con nosotros. Mi querido doctor, qué gusto poder estar en una entrevista nuevamente con usted, con temas tan importantes dentro de todas las investigaciones que usted está haciendo y dentro de todo lo que está programando y escribiendo. Cuénteme cómo va su, digamos, su relación con este tiempo de pandemia. Complicada. Complicada. I know. O novedosa, por decirlo menos. Ajá. No sé de qué quieres hablar, pero yo creo que ahorita un tópico caliente son los nuevos casos que estamos... Los rebrotes. Que estamos viendo en Guayaquil. Así como en otras ciudades del mundo. Hay países que pensaron que estaban con la enfermedad prácticamente controlada y ahora han comenzado a notar nuevos casos, sobre todo en ciudades de Italia y en España. En España, ayer justo estaba revisando un mapa y está regada la infección en ciudades que aparentemente ya tenían todo bajo control. Eso está pasando en todas partes. Incluso en China hay un rebrote menor en Pekín. Y obviamente es lo que estamos viendo en Guayaquil. En Guayaquil, durante un buen tiempo dejamos de ver casos nuevos. La mayoría eran casos traídos de provincia y las unidades de terapia intensiva estaban llenas de casos traídos de provincia. Sin embargo, ahora ya estamos viendo pacientes autóctonos de acá con enfermedad leve, la mayoría, pero algunos de ellos con enfermedad complicada. Pero, doctor, ahí sí habría que dividir algo interesante, ¿no? Bueno, dentro de lo que yo sé, doctor, pero usted obviamente sabe más porque es un investigador, pues sé que en España han habido más rebrotes que en Italia. Y que obviamente en todo el resto del país, usted lo sabe, hay más rebrotes que en Guayaquil. Pero ahí sí hay que separar algo importante. Los rebrotes son de personas que ya les dio la enfermedad, ya les dio el virus, ya tuvieron COVID, o son nuevos contagios de personas que nunca les dio el COVID todavía. No, teóricamente la inmensa mayoría son casos nuevos. Rebrotes. O sea, No. entonces, claro. Son casos que no se infectaron en la primera ola y que ahora se están infectando. Justamente por el relajamiento de las medidas de precaución. Eso es la base para justificar esto de aquí. La reinfección como tal había sido muy difícil de demostrarla hasta hace poco que salió un artículo publicado en una revista seria que hablan de un ciudadano hongkonés que tuvo la enfermedad en abril. Tengo entendido que estuvo en terapia intensiva, salió de la enfermedad, tuvo 2 exámenes de PCR negativos, por lo tanto formalmente se lo consideró curado, y esta persona viajó a Europa después de un par de meses, y al regresar de Europa, en Hong Kong hacen test obligatorios a todas las personas que entran al país y lo encontraron positivo de nuevo. Él no tenía síntomas. Entonces hicieron el estudio genético del virus y como ya tenían las muestras de él previas, encontraron que era un virus
totalmente distinto. O sea, coronavirus 19 igual, o sea, el SARS-CoV-2, pero un gen, una mutación totalmente distinta, lo cual corrobora que esa persona se infectó de nuevo. Entonces, probablemente esto crea mucho temor, porque el haber salido de una infección no te garantiza que no te vas a volver a infectar más. Allí también yo haría una división, ¿no? Porque tengo entendido, doctor Del Bruto, que muchas veces cuando se toman muestras en el aparato respiratorio de ciertos virus, puede que hayan restos de virus que existieron hace 1000 años. Alguien me dio alguna vez el ejemplo de que si vamos y exhumamos un cadáver de alguien que haya muerto de tifoidea, probablemente ese virus todavía esté en el cuerpo y si se le hace ciertas pruebas, puede todavía existir. Uno. Y dos, me voy por el otro lado. Hay nuevas cepas y estas cepas serían como un nuevo virus que te viene a infectar de una manera diferente. Bueno, sí hay nuevas cepas. Esto de los cadáveres es cierto, pero no es el caso de los PCR que se hacen para coronavirus, porque ya se ha demostrado que no hay reacción cruzada, ni siquiera con otros coronavirus. Peor con microorganismos totalmente diferentes. O sea, acordémonos que han habido 2 epidemias previas de coronavirus focalizadas. El coronavirus de China, que es el COV-1, y el MERS, que es el de la zona del medio oeste del Mediterráneo, que fue por 2012. Pero los PCR de ahora no tienen reacción cruzada. Por lo tanto, si encuentran el COVID-19, definitivamente es un nuevo virus. Ahora, este virus, como todos o como la mayoría de ellos, muta, presenta nuevas cepas. El otro día estaba leyendo un informe de la Organización Mundial de la Salud, que entre paréntesis no es que les crea mucho, pero que decían que una nueva cepa tenía la habilidad de transmitirse más rápido que las anteriores, pero que era menos grave la infección por esta nueva cepa. Entonces, sí, este virus está mutando, lo cual no sé si comprometa un poco la efectividad de las vacunas. Ok, por lo general, antes de entrar a las vacunas, que es un tema muy importante que me encantaría conversarlo con usted, ¿los virus mutan, doctor? Sí, por supuesto. ¿Todos los virus mutan? La mayoría, por supuesto. Por supuesto. Son mutaciones que no le cambian el apellido al virus. Ya. ¿Sí me explico? O sea, el virus sigue llamándose SARS-CoV-2, pero en realidad la mayoría de los microorganismos mutan. Las bacterias, de la Escherichia coli tenemos muchas cepas. ¿Sí me explico? Incluso parásitos mutan. Esta mutación es parte del mecanismo de sobrevivencia de los microorganismos para tratar de ajustarse a la respuesta inmunológica del ser humano que los está atacando. Entonces a ellos no les conviene ni ser muy débiles ni ser muy agresivos, porque si lo que pasó con el ébola entró en África en tribus, mató a todo el mundo y se extinguió, porque ya no tenía a quién infectar. Dios mío, pero la cantidad de muerte que hubo. Lo óptimo para un microorganismo es tratar de convivir con el huésped. O sea, infectarlo, comer de él, no matarlo, y así lo mata, pues ni modo, pero lo ideal, o lo que está en el genoma del todo microorganismo, es no matar al huésped. Ok, esa es la idea. Ahora, doctor, ¿por qué hay ciertos videos de ciertas doctoras de Argentina, de España, que dicen que este virus realmente no mata? Es un poquito coincide con lo que usted está diciendo, que son las enfermedades que uno tiene previas, lo que hace que la gente se complique, pero realmente el virus como tal, per se, no es un virus asesino. Bueno, y entonces, ¿cómo explicamos las casi 900.000 muertes que hay por la enfermedad? ¿Sí me explico? En Estados Unidos nomás hay más de 3 veces la cantidad de muertes que en Vietnam.
Imagínense, con de la guerra de Vietnam. con la lamentable diferencia que los que fueron a Vietnam sabían en lo que se metían. Exacto. Acá el coronavirus en Estados Unidos ha matado jóvenes, ha matado viejos, ha matado ancianos, ha matado mujeres, gente que no tenía nada que ver en esto. Entonces, decir que el coronavirus no es mortal es una barbaridad científica. Eso hay que abolirlo. La gente que se acerca a ti te dice, no, pero si no es mortal, porque hay mucha gente que lo tiene en la punta de la lengua. Claro, es que esas son las excusas hasta que alguien de tu familia se muere. Son las excusas de decir, no, aquí no pasa nada, para que ellos puedan autojustificarse el salir en las noches, el andar por todos lados, hasta que alguien en la familia se muere. Sí. Doctor Leopoldo, ¿por qué usted cree que los otros SARS o el MERS fue una epidemia, pero nunca fue considerada, de lo que yo me acuerdo, usted corríjame, una pandemia? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo la dispersión y la propagación que ha tenido este SARS? Es la primera vez, yo no sé, yo creo que usted tampoco ha vivido una pandemia. No, Dentro de sus años de vida, yo tampoco, pero definitivamente nunca pensé que iba a vivir una pandemia. Siempre hablábamos de las epidemias. ¿Por qué no se propagó así el MERS? O sea, gracias a Dios, el ébola, el otro SARS-CoV-1, y se propagó este. No lo tengo claro. Yo creo que nadie lo tiene claro. Por alguna razón, la diferencia entre pandemia y epidemia es básicamente la globalización de la diseminación de la enfermedad, ¿no? Entonces, al afectar 3 o más continentes, pues ya se puede hablar de pandemia, lo cual no pasó con los 2 anteriores y no pasó con la gripe porcina, con la gripe aviar, con una serie de enfermedades. Pero, sin embargo, sí ha habido otra pandemia que comenzó hace 30 años, que es el SIDA. Sí. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana sí afectó a todo el mundo. Se originó en África, aparentemente, y a la humanidad le costó mucho aprender a vivir con esto, ¿ya? Porque al principio se dieron conceptos muy erróneos, más o menos lo mismo que pasa aquí. ¿Sí me explico? Pero la gente no se metió en los hogares, no dejó de trabajar, no teníamos... No, porque había una la forma... amenaza de una pobreza que también trae, obviamente, muerte, de una pobreza a la vuelta de la esquina que también trae muerte. O sea, no era igual, doctor. Yo viví en los 80, obviamente, el tema de cuando llegó el SIDA, ¿no? Pero bueno, no fue nada igual. A ver, no por la forma de transmisión de la enfermedad. Ajá, el virus de inmunodeficiencia humana se transmite por vía sexual, así es, por inyecciones contaminadas, a través de la placenta. Tiene sus formas muy claras. Y si uno está sentado frente a una persona con SIDA, uno no tiene el menor riesgo de contagiarse, aunque coma con los cubiertos que él ha comido. Ahora, eso lo sabemos ahora. Que en principio, claro, en principio ni el cepillo. Mira, a mí me tocó la entrada del SIDA cuando yo estaba haciendo mi residencia de neurología. Ajá. Para nosotros fue muy duro esa época, porque no sabíamos muy bien contra qué estábamos peleando. Con decirte que al principio no se llamaba SIDA. Al principio se llamaba GRIT. ¿Cómo? GRIT. GRIT. GRIT, con G. Son las siglas en inglés de Gay Related Immunodeficiency Syndrome. Okay. Porque como comenzó en las comunidades gays de Nueva York y de San Francisco. Enfermedades relacionadas con la homosexualidad. Claro, eso más o menos quiere decir. Sabemos que obviamente no es así. No es así. Esa es la información que teníamos nosotros en mi época de residente. Entonces no sabíamos si los fomites son objetos muertos con los que uno está en contacto. Por ejemplo, un cepillo de dientes, un tenedor, un cuchillo. No sabíamos si los fomites lo transmitían o no. Entonces sí, al principio creó mucha incertidumbre
que es exactamente lo que está pasando ahorita con el COVID. El COVID tiene menos de un año en el mercado, por decirlo así. Yo creo que nos falta aprender mucho. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rápido. Hay, obviamente, la forma más frecuente de transmisión es a través de las gotitas nasales que se desprenden de la boca cuando hablamos, cuando estornudamos, tosemos, etc. Sin embargo, nosotros hemos demostrado una transmisión fecal oral del virus. Y no solamente nosotros, hay estudios en otros países del COVID que muestran que el virus está en las heces. ¿Okay? Entonces, mientras tú uses un sistema de drenaje cerrado, como un servicio higiénico normal, y tengas cuidado en lavarte las manos después de ir al baño, no pasa nada. No pasa nada. Pero yo... Ajá, sí. Dime. No, termine usted la idea, perdón, doctor, que yo tengo la mala costumbre a veces de interrumpir, perdón. No, es que, bueno, esto es una conversación. Lo que pasa en estos pueblos rurales es que existen letrinas. Por ejemplo, en Atahualpa, que es donde yo he trabajado, el 20% de las casas tienen letrina. Las letrinas están situadas fuera de la casa, están atrás, en el patio posterior. Y ahí en la letrina, que si tú vieras las fotos, créeme que sales corriendo, por el desaseo que hay. Pozos sépticos, ¿no? Son pozos sépticos. No hay agua, no hay un lavabo, entonces la gente va al baño, no se lava, se queda contagiada probablemente con el material fecal de la persona que fue hace un rato. Así es. Y luego, sin lavarse las manos, mete la mano a la boca, se toca los ojos, y esa es una transmisión fecal oral. Esa es una transmisión nueva o recién conocida de la enfermedad y que todavía estamos tratando de demostrarla 100%. Pero si eso es así, pondría a las zonas rurales en un riesgo terrible. Muy vulnerable. Ahora, yo le pregunto algo. Si yo llevo el virus antes de que llegue, por ejemplo, al sistema, a la sangre, ¿no? Si yo llevo el virus al estómago, doctor, ¿los jugos gástricos en teoría no lo harían pedazos y ya iría al aparato digestivo muerto? No. Porque los jugos gástricos son cosas serias, pues. Claro, son cosas serias. Yo no me gustaría tomarme un vaso de jugo gástrico, pero no. Resulta que no es así, porque primero que la persona se infecta en la garganta. Ahí están las células que tienen los receptores donde se pega el virus. Y de ahí se va a las vías respiratorias y a la sangre. Los que llegan a pasar por el esófago y el estómago y se eliminan con las heces, hay estudios que han demostrado que los virus siguen vivos. De hecho, hay un estudio, creo que es de la UTE de Quito, que demuestra que los ríos que tienen contaminación directa de materias fecales, tienen estos microorganismos vivos. Entonces, parece que los jugos gástricos no están haciendo su trabajo completamente y que permiten que los virus pasen vivos hacia el intestino. Por eso es tan importante ahora las aguas que sean tratadas, ¿no? Porque nosotros también recibimos agua del Daule y antes de llegar a Guayaquil hay muchos pueblos aledaños, pero tenemos unas aguas bien tratadas. Pueden que haya ciudades que no tengan aguas tan bien tratadas y eso sería un problema para el virus. Todas las zonas rurales. Y tal vez ciudades intermedias que no tengan un buen tratamiento de agua, doctor. No necesariamente zonas rurales o caseríos, ¿no? No necesariamente. Sí, definitivamente. O sea, este virus es una cajita de sorpresa. Una cajita de sorpresa. Así es. Todavía estoy esperando conocer mucho sobre él. Ayer o anteayer recibimos la noticia de que luego de que la vacuna de Oxford habría pasado a la tercera fase.
y que pues en esta última fase, no había problemas y no había tampoco efectos residuales o secundarios. Y la gente pues estaba muy contenta, todos los, como usted dice, periodistas serios, revistas serias, periódicos serios, lo estaban propagando y publicando de una manera pues pletórica, por decirlo de alguna manera. Estamos todos pletóricos por este último paso. Sí, definitivamente son buenas noticias. Ahora, la vacuna, tengo entendido que se ha aprobado en 1000 personas o algo así, y que en esas personas... Hablemos AstraZeneca. Vamos a esa, que es la que ya llegó primero. Estoy hablando de esa, que yo creo que es la única seria hasta el momento. Esa vacuna ha sido probada en voluntarios, los cuales no han desarrollado efectos adversos. Simplemente lo que nos pasaba cuando nos vacunábamos cuando éramos chicos. Fiebre, un malestar de 2 días y terminó. Entonces, desde ese punto de vista, la vacuna es segura. Obviamente habrá que hacer pruebas con más cantidad de gente para ver seguridad. Una cosa es seguridad y otra cosa es eficacia. Son dos cosas totalmente distintas. Eficacia quiere decir que nos protege. Seguridad quiere decir que no nos hace daño. Entonces, la vacuna ya sabemos en estos voluntarios, que son bastantes, que no hace daño. Ahora viene la fase para ver si de verdad protege a la población. Claro, porque desde el punto de vista de que la cepa cambia, entonces, como usted decía en un principio, reflexionaba bien, si la cepa cambia, ¿para qué cepas es esta vacuna? Claro, claro. Ahora, muchas veces las cepas son afines entre sí. Entonces, una vacuna, por decir algo, la vacuna contra el meningococo, que era una de las causas principales de meningitis en niños en el mundo, fue muy efectiva. A pesar de que el meningococo puede tener algunas cepas. Okay. Entonces, esperemos que la memoria inmunológica que la vacuna te va a brindar sea lo suficientemente buena y plástica, digámoslo así, para entender las distintas cepas del virus y contra todos. Por eso es que viene la etapa ahorita de probar si funciona. Ya se probó que es segura. Ahora hay que probar si funciona. ¿Usted cree que la tendremos para noviembre, doctor Del Bruto? Sinceramente me parece muy apresurado. Las vacunas tradicionalmente han tardado años en desarrollarse. Esta está haciéndose contrarreloj por la presión que hay en el mundo. Entonces, no sé, yo no creo, no sé. Ojalá que esté. Claro, pero, ayer. Pero ayer. Calculemos mediados del próximo año siendo optimistas. Ahora, otra cosa que va a ser un problema es cómo se va a distribuir esto, ¿no? O sea, va a haber otras opciones de vacunas. Va a haber una vacuna china, va a haber una vacuna rusa, va a haber la vacuna esta que se ha hecho en Estados Unidos, hay algunas. Entonces, ya en Colombia y en Perú han comenzado ensayos para probar la vacuna china. No sabía. Sí. Ya con autorización del gobierno y todo. Los rusos pues han probado su vacuna, paradójicamente le pusieron Sputnik. Yo creo que para burlarse de los americanos que llegaron primero al espacio. Claro. Eso es obvio. Antes que ellos. Y dicen que la hija de Putin se vacunó. Pero también he leído reportes de los efectos adversos de esa vacuna. Entonces, ¿así? Por ejemplo, ¿cuáles serían? ¿Cuáles fueron? ¿Qué decían esos reportes? Bueno, un efecto adverso grave de una vacuna es producir la enfermedad contra la que está vacunando.
Ok, porque el organismo no está, el organismo que viene en la vacuna, el microorganismo o lo que sea, no está lo suficientemente muerto o inactivado y puede producir la enfermedad. Entonces, eso ha ok, pasado con muchas vacunas a lo largo de la historia, ya. ¿ya? Pues, Puede producirlo. Entonces, sí, aparentemente con la vacuna rusa han habido efectos adversos severos. Ahora, el tipo de gobierno de esos países lamentablemente hace que la información no sea tan confiable o tan veraz, porque ellos tratan de ajustar su información a lo que les conviene. Por ejemplo, en Corea del Norte creen que su equipo es vicecampeón de la Copa del Mundo. Es verdad. la del Entonces, norte, Corea del Norte, claro. claro. Total, total. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de información que viene de países restringidos, Sí, porque puede no necesariamente ser cierta. habló con mucha sabiduría, doctor. Ahora, Definitivamente. No, es cierto, claro. Yo creo que el ejemplo fue muy claro. Fue tan claro como el de la alcaldesa cuando dijo, eh, si no pueden controlar los piojos, tampoco van a poder controlar el COVID. Claro que hay formas de ver el tema de asistir a clases, ¿no? Pero no nos compete. Pero es cierto, cuando te quieren dar una información, estos países que son totalmente regularizados, por decirlo de alguna manera, pues te la dan y te hacen creer, no hay duda. Pero, a ver, doctor, ya para pasar luego a un tema y para finalizar la vacuna, eh, qué tan cierto es el hecho de que los laboratorios y pues los grandes empresarios estaban sí dedicados a principios de los 80 a ya tener una vacuna mucho más eficaz contra las enfermedades respiratorias, contra la gripe común, y todo se paró cuando llegó el SIDA. Y todos los esfuerzos se fueron hacia encontrar una vacuna para el SIDA y dejaron todos los esfuerzos de las enfermedades respiratorias en un segundo plano, lo que ha hecho que se retrase, que llegue esta vacuna para enfermedades respiratorias, pero eso no quiere decir que tengamos que esperar tanto tiempo para que venga la vacuna. bueno, hasta donde yo recuerdo, sí hubo esfuerzos para hacer una vacuna contra el VIH, que nunca funcionó, nunca se la aprobó, nunca llegó a mayores. Los cañones contra el VIH han estado dirigidos a encontrar la combinación óptima de antirretrovirales que permita mejorar la inmunodeficiencia del individuo, evitar las infecciones sobreagregadas o secundarias, que era en último término lo que mataba a esta gente. Y ahora felizmente, desde hace algunos años, con la terapia retroviral altamente activa, se ha logrado mejorar considerablemente el pronóstico. Yo creo que ahorita prácticamente nadie que reciba esa terapia se muere por SIDA. Entonces, yo diría que es una enfermedad que está casi bajo control. Aparte Ok, que la forma de transmisión, como te mencioné hace un momento, es diferente, claro. es diferente y es prevenible. Es prevenible Claro, porque la gente entendió los mecanismos de transmisión y entendió qué no se debe hacer. Ahora, el hemofílico que tiene que recibir sangre a toneladas, pues bueno, pobrecito, pues ya es otro problema, pero claro, uno suben las puede posibilidades. tener relaciones sexuales seguras o evitarse o abstenerse de tenerlas y eso no te va a matar, o sea, no es algo indispensable y puedes evitar la enfermedad. Entonces, los chicos ahora lo han entendido perfectamente bien. Lo que parece que todavía no les entra en la cabeza es que esta enfermedad se transmite por la saliva. Ok, Se sigue claro, exacto. transmitiendo. No, pero mi pregunta iba dirigida hacia el hecho de que ya habían avances de vacunas para enfermedades respiratorias y lo que quiero transmitir también es el hecho de que no es loco pensar que una vacuna puede llegar en un año, porque hay muchos comentarios sobre eso de que todavía no hay vacuna del SIDA, que se demoraron tanto en la vacuna de la viruela, de la del papiloma y tal.
Sin embargo, pues podemos decirle a la gente, y no sé si usted lo quiere suscribir, es que ya habían avances para vacunas de enfermedades respiratorias y Claro, simplemente se porque hizo todas las enfermedades, un paréntesis, ¿no? Por lo del SIDA. sí, todas las enfermedades respiratorias no son lo mismo. O Ajá. sea, aquí se ha partido de lo que había contra el MERS, contra el primer SARS, y sí, ya estaba Avanzados. las bases como para poder hacer esto más rápido. Y, a ver, en algo tenemos que creer en esta vida, y si la Universidad de Oxford nos dice que tiene una vacuna, perdón, pues hay que creerle, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tan efectiva sea? No Doctor, lo sabemos, pero yo no creo que ellos estén entregando información falsa. Eso no me entra en la cabeza. no creo, yo tampoco lo creería. Pero bueno, doctor, usted que es una eminencia en el Ecuador, como neurólogo y con todas sus investigaciones, eh, ¿por qué está tan concentrado en Atahualpa? Por qué le gusta pues, el estudio que está haciendo allí y de qué manera cree que a través de esa concentración de Oscar del Bruto como neurólogo y como investigador le va a aportar al país? Bueno, primero, hasta donde yo sé, no existen poblaciones en el mundo donde por A o B motivo la gente haya sido tan bien estudiada en forma sistemática desde hace 10 años. Entonces, ahorita en Estados Unidos, con toda la tecnología del mundo y con todos los casos del mundo, con más de 5 millones, ellos no tienen gente que haya sido estudiada previamente. Es gente sana que se enfermó y punto, o que tenían un récord médico por otra cosa. Nosotros aquí conocemos a la población y durante 10 años le hemos estado haciendo exámenes con otro motivo, con otra razón, con otra finalidad. Y ahora viene la pandemia en una población que es 100% conocida por nosotros, primero. Segundo, es una población que no tiene migración. El que nace en Atahualpa, vive en Atahualpa y muere en Atahualpa. Entonces, eso provee un escenario epidemiológico óptimo para estudiar la dinámica de transmisión del virus. Tercero, es una población muy homogénea. No es que hay gente paupérrima, tampoco hay gente muy rica. Todos comen lo mismo, todos andan en bicicleta, todos se visten igual y todos son de la misma raza. Entonces, esa es una oportunidad epidemiológica. Es un laboratorio cercado con alambre de púas, para que nos entendamos. Entonces, todo el mundo quisiera tener esa oportunidad de poder estudiar una población así, donde sabemos que no hay mucho ruido epidemiológico en lo que estemos investigando. Entonces, yo hasta donde me acuerdo, la vez pasada que conversamos, yo te dije que habíamos hecho un estudio puerta a puerta para ver la prevalencia de SARS-CoV-2, de anticuerpos anti-SARS-CoV-2, y habíamos encontrado un 45% de positividad. Y yo estaba muy contento, porque yo pensé que con eso íbamos a tener ya inmunidad de rebaño. Sin embargo, dimos una segunda vuelta, un mes después, y encontramos un 7% de pacientes nuevos. O sea, además del 45%, un 7% más. Eso quiere decir que en un mes la tasa subió de 45 a 52. Sin embargo, la buena noticia de esto es que el porcentaje de gente grave disminuyó considerablemente. Y si bien nosotros tuvimos una mortalidad de 21.6 por mil, que es altísimo, en los meses de abril y mayo, el último muerto por COVID de Atahualpa fue el 15 de junio. De ahí para acá, nadie se ha muerto de COVID en Atahualpa y solamente uno tuvo que ser hospitalizado y no se murió.
Entonces, parecería que al estar más de la mitad de la población infectada, el virus se vuelve menos virulento, valga la redundancia. Es una posibilidad. Menos agresivo. Menos agresivo, claro. O sea, la virulencia de un agente habla de su agresividad. Entonces, ese tipo de cosas no pueden ser hechas en una población flotante. Por ejemplo, mira lo que pasó en Guayaquil. En Guayaquil estábamos bien. De verdad que estábamos bien. ¿Cuál fue el primer golpe que nos dieron? Traer enfermos graves de otras provincias. Sí, tú no le puedes cerrar las puertas a nadie. Con los parientes. Pero a nosotros no nos las abrieron. Entonces eso va a quedar ahí en el aire. Pero en todo caso, Guayaquil, como siempre, recibe a gente enferma de otros lados, expone nuevamente al personal médico y paramédico, y gente enferma que necesitaba terapia, o sea que no tenían cupo en otros lados. Y esa gente enferma vino con familiares, que también estaban enfermos. Entonces ese fue el primer golpe que nos dieron a Guayaquil. ¿Cuál es el segundo golpe? En que la gente lamentablemente, yo oí alguna vez que el presidente Moreno decía que aquí había que ponerle un policía, entiéndase, niñera, a cada ecuatoriano y que eso no era posible. Y sonó ridículo, pero yo creo que Moreno tenía razón, porque aquí parece que cada ecuatoriano necesita una niñera, porque todavía no entienden que si nos reunimos a jugar cartas, nos podemos infectar. Entonces, ¿sí me explico? Jueguen solitario en la computadora. Pero mucha gente no entiende que eso pasa hasta que ellos no llevan la infección a su casa, hasta que ellos no infectan a su abuelo, a su madre, a su padre. ¿Sí me explico? Hasta ahí lo entienden. Ahí lo entienden. Ese es el problema. Y ahorita en Guayaquil hay un rebrote de gente joven. La mayoría con enfermedad leve, obvio. Pero hay un rebrote de gente joven. Sí, se habla de que hay una nueva cepa que ataca de 40 para abajo. No lo sé si es cierto o no. Lo que pasa es que este virus, pues todo, realmente yo creo que la mayoría de los conceptos son especulaciones, doctor. Es que por eso, esa es una de las tantas mentiras que nos mandó la OMS al principio. La OMS nos dijo que los que teníamos más de, los que tienen más de 65, todavía no me incluyo, que los que tienen más de 65 son los que de verdad están en riesgo. Los más vulnerables, exacto. Mentira, hay muertos de 30 años. Así es. Entonces, esa es otra de las mentiras de la OMS que produjo confusión, porque los jóvenes se sienten como que esto si les va a dar es una gripe, y está bien que les dé la gripe, pero ellos viven con gente anciana, ellos viven con sus abuelos, ¿ya? Y ahora con esto que el gobierno va a terminar el estado de excepción, se van a abrir las medidas, yo creo que eso es bueno porque reactiva la economía, pero una cosa es que reactivar la economía no quiere decir ir a una casa y reunirse 20 personas a chupar. No, ahí no se reactiva ninguna economía. Entonces, ese tipo de cosas podrían prevenirse, pero lamentablemente la gente no entiende. Entonces, hay que diferenciar entre reactivar la economía y farrear. Exactamente. Yo creo que van a haber programas para que nos cuidemos nosotros mismos. Y yo creo que van a ser programas bien comunicados para que este tipo de cosas y este tipo de diferencias que usted hace, pues estemos más conscientes de ello. Para que podamos, sí, reactivar la economía, pero sin desbaratarnos, ¿no? En esta reactivación de economía, porque de todas maneras hay que ser cautos. Sí, definitivamente. Ahora, esto es algo que sí, o sea, esto es algo que tomó por sorpresa a la humanidad, algo que ya tiene 8 meses y que sigue molestando y que siguen apareciendo síntomas nuevos, que siguen apareciendo cosas raras.
Entonces es algo sobre lo que tenemos que aprender. Entonces, hasta mientras lo único que se le puede pedir a la población razonable, a mí me parece la actitud de la alcaldesa muy buena hasta ahorita. Ella ha sabido manejar esto y se le ha parado tiesa, como decimos, al COE. Porque el COE a veces también se le van las patas y trata de proponer cosas que no se deben hacer. ¿Cómo se le va a ocurrir abrir los colegios? ¿Cómo se le puede ocurrir abrir las escuelas? Exacto. Claro, lo que pasa es que si nos ponemos a ver, cuando uno administra algo, cuando es cabeza de algo, hay cosas que hay que equilibrar, ¿no? Probablemente hay otros conceptos que los colegios, que la parte social, pero en este momento, como usted dice, la prevalencia es la salud, ¿no? Mira, si esto hubiera pasado hace 30 años, yo entendería eso, porque no había forma de comunicarse con nadie que no sea por teléfono, convencional de paso. Ahora tenemos tantas formas de comunicación virtual en que prácticamente tú puedes hablar todos los días con un familiar tuyo que viva en Checoslovaquia, que ya la necesidad de reunirse físicamente, créeme que ha disminuido con respecto a lo que era hace 30 años atrás. La necesidad de obtener información, de obtener diversión. Antes teníamos Canal 2 y Canal 4. El 10. De contar. ¿Qué pasó? El Telecentro salía en todos lados. Entonces, es muy complicado. Y yo creo que ahorita no hay tanta necesidad de hacer lo que se está haciendo. Ahora, en Estados Unidos, ¿no? Cada vez que muere alguien, me refiero a un afroamericano, se arman una serie de manifestaciones, con razón, no digo que no. Pasó ayer. Ya, pasó ayer, pasó hace 2 meses. Lo que tiene que ver eso con entrar a una tienda y robarse un televisor. O sea, no tiene nada que ver. Si quieres manifestar, manifiesta por algo. Si quieres ir a robarte un televisor, anda, róbate el televisor. Pero no mezcles las dos cosas. Entonces, lo que pasa es que también ahí pueden haber manipulaciones políticas, ¿no? Y es lo que la gente no sabe. Pero por supuesto, y así como aquí están allá en época de elecciones, el uno le dice comunista al otro. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pero lo que sí es cierto es que cada vez que hay estas cosas en Estados Unidos viene un rebrote. Así es. Doctor, para mí siempre un gusto hablar con usted. Me endulcé conversando y nos hemos ido de largo. Un abrazo, me encanta poder verlo ahora, la vez pasada fue por teléfono y ahora por Zoom ya hemos podido conversar. Creo que pues ha sido muy bueno para el público que nos ha escuchado y gracias por estar. Ojalá podamos otra vez contactarlo en cualquier momento. Muchas gracias, Mariela, por tu invitación. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancar, Calipto, McCormick, Produbanco, Chaide, Pintuco, Vita Leche, Pharmacies, Emapac, ATM, Claro.